Buenos días, Mariela, buenos días, Armando, buenos días a todos. En realidad, el presidente del Perú estuvo en Naciones Unidas en ese panel de 10 mandatarios para tocar el tema del agua. Y ese va a ser el sello de su gobierno, H2O, agua. Y ha dicho cosas interesantes a lo largo de los últimos 12 días, ¿no?, en este viaje que está culminando prontamente. Por ejemplo, ¿no?, se están reorganizando, reubicando los recursos y las prioridades. Se hablaba de este proyecto interoceánico, de Brasil, ¿no?, Atlántico, Perú, Pacífico. El presidente ha señalado que esos recursos le servirían a él para darle agua a todos los peruanos, vapor, sauna y una ducha española, imagínense ustedes. La prioridad va a ser el agua sin ninguna duda y en las facultades legislativas están incluidas, sin dejar de recordar que en Naciones Unidas la Agenda es 2030 para erradicar la pobreza, eliminar el hambre en los próximos 14 años. Y en este tema fundamental está el 70% de lo que cubre el planeta, que es el tema del agua, sin ninguna duda. Y en el caso del agua, dentro de la facultad legislativa, les decía, ya se está aclarando lo que se piensa hacer. Por ejemplo, ¿no?, todos los estudios previos, tan engorrosos, tan difíciles en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, cambiarlos, modificarlos, hacerlos expeditivos. Con relación a los recursos para invertir, si un proyecto no cierra una brecha, no va. Ese proyecto no va. Es decir, no solamente consiste esta idea en cambiar tubos, sino en cerrar brechas, mejorar la calidad, no atentar contra el medio ambiente. Se han señalado esas 3 prioridades. ¿Y las estrategias cuáles son? Por ejemplo, la primera es, hay operadores, 50 operadores llamados EPS que están quebrados. Hay 25 que tienen necesidad de poseer una administración temporal, pero para eso la legislación tiene que modificarse, para que pueda uno entrar allí, sanearlos, limpiarlos. Esas deudas inmensas que les impiden ofrecerles un mejor servicio a ustedes. Y por otro lado, una cita no menor en el caso del presidente. Él ha señalado que, a ver, en el caso del agua hay subsidios, es un líquido elemental, el agua, no todos tienen que consumirlo, pero tú no puedes estar pensando en elevar tarifas si el 50% del servicio, de la provisión del agua que ustedes reciben, se pierde. Entonces, primero hay que ir hacia ese problema. El 50% del agua se pierde. Y por otro lado, para quien sí paga a tiempo, por ejemplo, hasta el día 30, un bono del buen pagador, una reducción, ha señalado el presidente también en los días previos. Así que no hay que olvidar que los recursos del plano muchas veces están ahí, no se emplean. Bueno, también se piensa modificar la legislación para que se puedan emplear en obras de agua y desagüe. 3.7 millones de peruanos, en cifras del ministro, no tienen todavía acceso a agua potable y 8.7 millones de peruanos, ¿no?, todo un país, casi 9 millones de personas, no tienen desagüe. Y estamos, ¿no?, en el nuevo milenio, estamos en el año 16. Fíjense ustedes, y ustedes recordarán que sin agua, ¿no?, los niños terminan teniendo diarrea, el Estado termina gastando más, ustedes pagando más impuestos, estos mismos niños dejan de ir a la escuela. Entonces, inmediatamente algo tan elemental como el agua repercute en la salud pública, repercute en la educación pública. Es un impacto directo. Así que el tema prioritario, ¿no?, este será en los libros de historia. Este gobierno, me refiero, en los próximos años, como el gobierno H2O, el gobierno del agua, algo tan elemental y tan importante para el desarrollo de todos. Y además, no hay que olvidarlo, lo que está planteando es que, ¿no?, se priorice esta cartera que tiene el Ministerio de Vivienda, 53.000 millones en brechas todavía por cerrar, y en también modificar a quien está en medio de todos los actores, que es el regulador, la SUNAS. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, también pueda trabajar con los municipios. En algunos lugares del Perú, quien provee el desagüe es el municipio. Así que muchos cambios en un sector fundamental, en un sello que ya le pone al gobierno como H2O en los libros de historia en los próximos años, y un reordenamiento del Estado para que sus impuestos terminan, ¿no?, dirigiéndose a algo tan elemental. Y además tiene que ver con la organización del Estado, ¿no? El Estado tiene que dedicarse a estas cosas elementales, básicas, en vez de estar distrayéndose por todos lados. Así que veremos cómo avanza esta agenda del agua expuesta por el país en el Foro de las Naciones Unidas. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana acá en RPP.